Sean todos bienvenidos a la exposición de esta presentación que haré referida al análisis de indicadores sobre biodiversidad con base en las tecnologías de la información y las comunicaciones, experiencias desde Ecovida Cuba. Quien les habla es el doctor en ciencias Jorge Ferro Díaz, miembro del staff de investigación de esta institución del occidente cubano. Quiero esclarecer desde el comienzo que no soy especialista en informática o en tecnologías de la información y las comunicaciones específicamente. Soy pedagogo, especializado en geografía y con el devenir del tiempo doctorado en ciencias forestales. No obstante, he trabajado con un equipo que nos ha permitido poder llegar a las experiencias que modestamente podemos mostrar en esta exposición. Hemos hecho un trabajo desde hace tiempo intenso para crear conciencia y sobre todo para lograr el reconocimiento de la necesidad y perspectivas que podría tener la realización de este proyecto, que hoy ya es una realidad, tanto hacia adentro de la institución como hacia estructuras tanto de la provincia como del país, en diferentes escenarios en el cual hemos incidido para lograr lo que hoy ya podemos mostrar con satisfacción, que aunque todavía son resultados que no llegan a las metas que nos hemos propuesto, pero aún así estamos satisfechos porque vamos avanzando y eso es lo principal. De la exposición que haré está resumido en lo que se muestra. Mostraré cuál es el objetivo con que he planteado esta exposición. En la primera parte, una parte relativa a los fundamentos, algunos aspectos relacionados con los fundamentos sobre gestión de biodiversidad, principalmente a partir de indicadores y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Algunas temáticas en particular que son de significación para lo que voy a mostrar en la segunda parte, en particular el convenio sobre la diversidad biológica y su materialización en las estrategias o programas nacionales, acerca de los indicadores de biodiversidad, las tecnologías de la información y comunicaciones, algunos aspectos básicos y su papel en los procesos de gestión de la biodiversidad, la experiencia cubana, principalmente la que se refiere al planteamiento y ejecución de estrategias tanto nacional como territoriales ambientales, y una experiencia particular que constituye un proyecto que hoy está mostrando éxitos y que se encuentra creando las condiciones y posibilidades para que a su vez proyectos como el que nosotros estamos defendiendo puedan insertarse con éxito en el acontecer nacional. Es el proyecto Infogeo para el establecimiento de un nuevo sistema de información ambiental nacional, del cual hablaré en su momento con más detalles. En la segunda parte haré una exposición sobre análisis de indicadores de biodiversidad mediante herramientas de las TIC, particularmente con algunos elementos como la aplicación en Pinar del Río del análisis de indicadores, en particular las experiencias de Ecovida que van a ir a partir de los resultados del proyecto Simbiot, y bueno, el proyecto Simbiot y cómo ha contribuido con herramientas para el análisis de estos indicadores, el flujo de información y las tecnologías que se aplican con ejemplos y algunos resultados, que es uno de los elementos de las herramientas que se van a explicar, la vigilancia y observación para la eficacia del proceso a través de la sala situacional instalada en un observatorio que hemos creado a instancias del proyecto, y bueno, las conclusiones que serán como una síntesis de lo que expondré. Mi exposición va a ser exponer algunas particularidades del proceso de análisis de indicadores sobre diversidad biológica mediante el empleo de herramientas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, partiendo de la experiencia obtenida en Ecovida en el desarrollo de procesos sustanciales de su actividad científica. Con un elemento importante que se debe considerar siempre que hablemos acerca de gestión de diversidad biológica,
y es lo que refiere en particular al convenio sobre la diversidad biológica y su materialización en las estrategias o programas nacionales. Como se sabe, el convenio deriva de la Cumbre de Río en 1992 y se planteó el objetivo que se puede observar en pantalla, ¿sí? La conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que derivan de la utilización de los recursos genéticos. Todo esto lo resalto porque el convenio pone énfasis en que las partes que están comprometiéndose una vez que firman los aspectos que marcan el desarrollo de este documento, deben desarrollar una estrategia y un plan de acción nacional en materia de diversidad biológica. Es el documento que rige la gestión del convenio en cada país. Así fue como se definió, aunque eso ha tenido su perfección en procesos ulteriores y según el propio convenio, este debe ser un proceso vivo en el que debe primar el aumento de la información y el conocimiento para su mejora continua. Y resalto esto, información y conocimiento, que al final son herramientas de gran valía para mejorar la gestión del convenio, que como se sabe ya el próximo año 2022 cumplirá los primeros 30 años de su puesta. En el caso particular de Cuba, como uno de los países firmantes dentro de los primeros que firmó el convenio, creó desde el año 1998 en adelante un proceso, en particular con el primer estudio de país que derivó en la Estrategia Nacional para la Diversidad Biológica y Plan de Acción de la República de Cuba, el cual tuvo su publicación en el año 1999 y que posterior ha tenido varias actualizaciones, mínimo 3 actualizaciones, pero en particular resaltamos aquella que derivó cuando el convenio en una de sus conferencias desarrolló el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las metas de Aichi, que como se sabe, a partir de este proceso se marcó lo que se llamó el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad. Entonces en Cuba se hizo una actualización el año 2014 que resultó en el Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica para el periodo 2016-2020. Este documento, que se ha convertido en documento programático sobre la gestión de diversidad biológica en Cuba, plantea las metas nacionales para la diversidad biológica en ese periodo y como se sabe estamos iniciando el año 2021 en una etapa compleja dentro del periodo de pandemia por la COVID-19, por lo cual se ha enlentecido la actualización, aunque ha habido a nivel del Ministerio SIDMA una revisión de la ejecución de este programa nacional. Como este convenio, resultado en el programa nacional en Cuba, está caracterizado por tener 5 objetivos, 20 metas y 124 acciones, las cuales plantean dentro de todo el documento 173 indicadores para su análisis y su evaluación. Como ven, una cifra elevada de indicadores que se corresponden con la cantidad de acciones dentro de esas 20 metas, y sobre ellas vamos a referirnos un poco a este aspecto de los indicadores. Es una medida basada en datos verificables que transmite información más allá de sí mismo, y en el caso particular de los indicadores que contempla el convenio de la diversidad biológica, abarca más allá de las mediciones directas de la propia biodiversidad, es decir, de sus componentes de acuerdo a los niveles organizacionales como poblaciones, especies, ecosistemas. Y un elemento importante que creo que debe resaltarse son algunas definiciones clave que entran a analizarse en el tema de indicadores, como es las medidas, las métricas. Es decir, un indicador, como dijimos,
la medida o métrica basada en datos verificables que transmiten información y por lo tanto intervienen en él elementos de medición importantes. Y hay un concepto clave también que es el de índice, que es una escala numérica empleada para comparar variables entre sí o con alguna cifra de referencia, que como se sabe, un índice compila incluso varios indicadores. Y esto es algo interesante y muy importante tenerlo en cuenta siempre que estamos refiriéndonos a gestión de indicadores. Un documento muy interesante que es un manual de capacitación para la evaluación ambiental integral y evaluación de informes que fue promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, eh, que tiene un módulo en particular, el módulo 4, sobre monitoreo de datos e indicadores, que utiliza un ejemplo que me pareció interesante mostrarlo aquí para considerar el proceso que va desde el dato hasta los índices, pasando por los indicadores. Noten que la pendiente va de los datos a los índices. Un aspecto interesante es que los índices, que son muy utilizados sobre todo cuando se desarrollan acciones de monitoreo, los indicadores que son utilizados cuando son aquellos que pueden evaluar individualmente tendencias en el componente que se esté analizando. Sin embargo, los índices ya están en el top de la pirámide, que representan un conjunto de estos indicadores contenidos en la expresión cuantitativa que reflejan, que permiten detectar patrones. Y esto es un criterio interesante porque en la gestión de indicadores siempre tenemos que tener presente que responder en el análisis de los indicadores nos permite tener evidencias de las tendencias de algunos de los procesos que estemos analizando en ese instante. Tecnologías de la información y las comunicaciones, que como ya hemos hablado y todos conocen, son indispensables para la gestión, el análisis y la diseminación de datos e información. Hay algunos aspectos clave, sin pretender aquí dar lecciones, porque asumo que estar ante un auditorio de especialistas sobre estas problemáticas, pero creo interesante considerar algunos aspectos claves para la selección de las TIC, por ejemplo, la escala referida a la cantidad de usuarios que se van a conectar, el volumen de datos que se va a evaluar, y esto es importante tenerlo en cuenta. Dependiendo de la cantidad de usuarios, será el entramado más o menos complejo de las redes que se van a establecer. También las características de la conectividad de que se dispone para hacer más viable esa aplicación de las tecnologías. Y un tema que ya no está adquiriendo tanta relevancia, porque con el desarrollo del tiempo ya los problemas de compatibilidad se han ido resolviendo por parte de los fabricantes, tanto de hardware como los desarrolladores de software, y aunque todavía es un elemento importante a considerar, ya está siendo menos problemático que otros que deben ser analizados. También la sostenibilidad es un elemento importante, porque el mantenimiento no solo de la tecnología, sino las actualizaciones de software y sobre todo de las redes, esto es importante para la aplicación de las tecnologías. Y otro elemento también, la gestión de los programas que se van a utilizar, porque hay una serie de pasos y procesos que entran en el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y su eficacia y su mejor o peor desarrollo dependerá de los programas que accedemos, las características, si son de software libre, si son bajo licencia, las actualizaciones. Es decir, hay una serie de elementos importantes a tener en cuenta con respecto a la gestión de programas. Y otro elemento importante son las herramientas de gestión de datos e información, que pongo énfasis en el caso de los sistemas de gestión de base de datos, pero también están los procesadores de texto,
las hojas de cálculo, es decir, hay una serie de herramientas, pero en particular los sistemas de gestión de bases de datos que tienen una disyuntiva interesante porque se refiere al diseño de las bases de datos y al desarrollo de las aplicaciones. En ambos casos son elementos importantes a considerar cuando se trabaja con sistemas de gestión de bases de datos, algo que para nosotros ha sido imprescindible porque es sobre estas que hemos estado trabajando cuando manejamos un volumen considerable de datos y de información de acuerdo a las características que más adelante comentaré sobre nuestras experiencias. Un elemento importante también con respecto a las tecnologías de la información y las comunicaciones es cuando ya disponemos, como vemos representado, de una matriz, una estructura de datos donde intervienen no solo el hardware, el software, las personas que interactúan y bueno, obviamente los procedimientos, todo esto es el núcleo funcional de una herramienta importantísima cuando se trabaja con gestión de la información, sobre todo en componentes como el de la biodiversidad, que es el caso de los sistemas de información geográfica. En el caso del SIG, que como se sabe es un sistema que trabaja a partir del análisis de multicapas, si permite evaluar y analizar la información en diferentes componentes por capas, lo cual precisa de una integración de elementos muy interesante. Y bueno, para esto existen diferentes software que han sido utilizados. En particular estamos trabajando y hemos implementado el software libre QGIS en la versión 2.16, que es el que nosotros y casi todo el sistema ambiental cubano ha estado implementando. Y ya tenemos parte de nuestro equipo que está desarrollando este proceso. Una cosa interesante es cómo insertar, conectar este sistema, que es parte a considerar también a través, en este caso, por ejemplo, del módulo PostGIS, que permite el análisis espacial de los datos, es decir, aquellos datos, referenciarlos y poderlos utilizar como parte de los análisis que hace el GIS, que en este caso hemos estado considerando. De la experiencia cubana con las herramientas claves para gestión de componentes de diversidad biológica, quería referirme a la estrategia ambiental nacional y también las territoriales, bueno, en particular la que se aplica en Pinar del Río. Y un elemento importante es que, por ejemplo, la estrategia ambiental nacional reconoce 7 problemas ambientales. De ellos, el número 4 que aparece resaltado es de la pérdida de diversidad biológica y deterioro de los ecosistemas. Es el que enmarca el contenido de las incidencias de nuestra institución, lo cual lo veremos también desarrollado en la estrategia territorial. En el caso de la nacional tiene 4 direcciones estratégicas con 25 objetivos y 52. Estrategia territorial ambiental, que casi es una adecuación de la estrategia ambiental nacional a la provincia, y así acontece en casi todas las provincias del país. También reconoce en este caso 6 problemas ambientales tipificados. La pérdida de diversidad biológica, que para el caso de Pinar del Río en el ciclo 16-20 identifica 19 metas de componente de diversidad biológica de las 52 que tiene toda esta estrategia. Esto es lo que le pone marco de actuar, de accionar, perdón, para las intervenciones y para el tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo, porque nos queremos constituir en el mecanismo de tramitación y de gestión de la información que tributa el cumplimiento de la estrategia territorial ambiental. ¿Por qué? Porque este se constituye, según la legislación ambiental cubana, en el principal instrumento de la gestión ambiental nacional. La política ambiental nacional, a partir de una serie de mecanismos que establece, este es el que le pone marco a todos los programas que
actúan en función de resolver las problemáticas ambientales que esta estrategia identifica. Y bueno, en el contexto territorial, ello tiene lugar. Uno de los elementos que también he considerado es el proyecto Infogeo. Y se preguntará, bueno, ¿por qué insertar un proyecto dentro de esta dinámica de elementos clave? Y como se ve el título, este es un proyecto que financia el Fondo Mundial del Medio Ambiente a través del Programa de Naciones Unidas como agencia implementadora en La Habana, en Cuba. El proyecto se titula Integrando las obligaciones de la Convención de Río con las prioridades nacionales mediante el fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento para mejorar la planificación y la toma de decisiones, cuyo nombre reducido es Infogeo, Sistema de Información Geográfica y Ambiental, que tiene como objetivo fortalecer la gestión de la información y los conocimientos ambientales a fin de incorporar los objetivos de los acuerdos ambientales multilaterales, lo que se llaman los AMUMA, en la planificación nacional y la toma de decisiones. Este ha sido uno de los momentos importantes de impulso. Este es un proyecto que está en aplicación, de hecho está en estos momentos en su evaluación de medio término. Quiere decir que todavía tiene unos 2 o 3 años más de implementación en Cuba y nos ha servido de impulso y plataforma sobre el cual se ha estructurado nuestro sistema de trabajo a partir del proyecto que más adelante les comentaré. Y por eso creo importante mencionarlo para explicar las contribuciones y cómo este es un mecanismo de facilitación que está decidiendo una plataforma para integrar indicadores de gestión ambiental nacional que mejoren con los que se ha estado trabajando hasta el presente en el sistema ambiental cubano. A partir de aquí entonces asumiré la segunda parte de esta conferencia referida ya a la experiencia nuestra en el análisis de indicadores y en particular el proyecto que yo coordino, como les había comentado, el proyecto Symbiot, que ya explicaré más adelante, y cómo ha sido su contribución con las herramientas para el análisis de los indicadores de biodiversidad en Pinar del Río, que como ya mencioné, son aquellos que devienen de la estrategia ambiental territorial, que es la que pone el marco programático para nuestra incidencia. Es decir, somos una institución que gestiona este componente y que lidera el proceso del componente biodiversidad dentro de la estrategia ambiental territorial. Como institución donde existe el proyecto y este grupo Symbiot tiene esta estructura que se muestra en pantalla. El grupo Symbiot es una estructura recién creada a instancias del proyecto. El proyecto se llama así, Symbiot, Sistema de Información sobre Diversidad Biológica de Pinar del Río. Está dentro de la Dirección de Ciencia y Colaboración de Ecovida, pero sus funciones son transversales a todas las estructuras de la institución. Ecovida como institución es un centro de investigaciones reconocido oficialmente en el Registro Nacional de Entidades de Ciencia e Innovación Tecnológica de Cuba. Tiene procesos científicos clave. De hecho, la actividad de gestión de la institución como entidad de ciencia está desarrollada a partir de 4 ejes fundamentales, o lo que llamamos 4 procesos sustantivos de la actividad científica institucional, que son los proyectos de investigación, los programas de manejo de recursos en las áreas protegidas a partir de los planes de manejo que tienen por una metodología que establece el sistema nacional y se aplican en las áreas que administra Ecovida. El manejo de colecciones biológicas que forma parte del sistema de gestión de conservación. Los programas y subprogramas de investigación y monitoreo que también entran en el sistema de aporte de información y conocimiento, por lo tanto a partir de datos que se toman en la gestión de estos programas. Y por otro lado está los proyectos de innovación tecnológica como parte del sistema de ciencia y los servicios científico-técnicos. En resumen, aunque haya mencionado más, son 4 procesos clave. Gestión por proyecto de I+D y de innovación, gestión de programas de manejo
de los planes de manejo de las áreas protegidas, valga la redundancia, las colecciones biológicas, que son un componente clave porque la institución maneja, administra colecciones biológicas, tanto botánicas como zoológicas. Ecovida cuenta con un museo de historia natural y con un jardín botánico, y los servicios científicos técnicos especializados, que son aquellos que derivan de todo el know-how acumulado en la institución y que se brindan a entidades, usuarios demandantes de la gestión, que tienen incidencia en la gestión ambiental en la provincia. El proyecto al cual nos hemos hecho referencia tiene como objetivo general, proyecto que acaba de concluir una primera fase y que ya está entrando en la segunda, establecer un sistema integrado sobre la base de las TIC que permita proporcionar información de alta calidad en forma permanente sobre la diversidad biológica de la región más occidental de Cuba, integrada a un nuevo sistema de información ambiental nacional a partir de la plataforma Infogeo, como base para la toma de decisiones en el sector del manejo de los recursos naturales, que sirva de puente o nexo entre quienes producen la información y los que deben utilizarla. Y yo quiero observar aquí algo que es de la región más occidental de Cuba. Y esto está escrito así, no es casual, es que Pinar del Río, este proyecto se concibe para incluir áreas que hoy no están solo en Pinar del Río, que aunque estén en la provincia de Artemisa, la que está más al este de Pinar del Río, son administrados por Ecovida y se han sumado al sistema de información. Por eso es que el proyecto abarca Pinar del Río y un poco más allá. Y es una contribución que hacemos al sistema de gestión ambiental también de esa provincia, que se encuentra hoy al este de Pinar del Río, y que 3 de sus municipios hasta hace 10 años eran de esta provincia, Pinar del Río. El proyecto en sus 2 fases tiene la que acaba de concluir en 2020, que es la fase 1, reconoció 5 resultados que se encuentran ahí, y ya nos encontramos en el desarrollo de acciones de los 6 resultados que se han identificado para la segunda fase del proyecto. Estos son definiciones y términos oficiales del documento que están en la letra del proyecto. De la fase 1, que recién concluyó en diciembre, y en enero hicimos los análisis del informe final de su ejecución de esta primera fase, se obtuvieron 11 salidas dentro de los 5 resultados que se mencionaron, o por lo menos que se mostraron en la diapositiva anterior. Pero en particular quiero hacer notar algunos, como por ejemplo el haber creado, porque la implementación de este proyecto, 3 años, cambiando un sistema de trabajo, cambiando una mentalidad, creando una nueva estructura institucional y un nuevo mecanismo y procedimiento. Obviamente pueden haberse previsto muchas cosas y después su consecución se analiza a partir de la creación primero de capacidades. Y un elemento importante es el establecimiento de formatos para capturar y levantar datos por actividad y procesos de centro, por estos 4 principales procesos de la actividad científica a los cuales me había referido. También un elemento importante dentro del proyecto, siempre se ha reconocido un resultado para el completamiento de vacíos de información, porque es aquí, y como ven ahí, fue un programa de monitoreo y una tesis de maestría donde se aplicaron estos formatos con manera experimental. De hecho, en la segunda fase continúan otros proyectos dentro del gran proyecto Symbiot, que están experimentando estas estructuras para, son como la forma que tenemos de ir perfeccionando el mecanismo, y por eso lo resalto. También el diseño y ajuste del flujo de información. Este es algo interesante porque había un mecanismo de transmisión de información de hacia la sede principal donde se gestiona toda la información de la institución, y desde la institución hacia los usuarios externos. Y con la creación del proyecto se crea un mecanismo diferente a partir de herramientas que ya comentaré más adelante, sobre todo utilizando nuevos indicadores con nuevos procedimientos metodológicos para su análisis. También
el hecho de aliarnos a partir de hacer alianzas estratégicas con instituciones clave o empresas que se dedican a producir software o empresas que tienen gran protagonismo en el Programa Nacional de Informatización de la Sociedad Cubana, y esto nos ha permitido que ya hoy estemos aplicando algunas de esas decisiones, de las cuales comentaré un poco más adelante. La creación del observatorio también ha sido una novedad. Tenemos un observatorio que le da seguimiento al Programa Nacional de Diversidad Biológica, pero a la vez le da seguimiento a la implementación de todo el procedimiento que Symbiot ha definido y establecido. Y por último, quería resaltar el hecho de haber presentado el primer reporte en el país sobre el cumplimiento del programa a partir de los 173 indicadores, en un proceso que se hizo y que nos acompañó un proyecto del Fondo Nacional de Medio Ambiente, en el cual se ejecutó el seguimiento de ese programa mediante el observatorio. Quería comentar que el primero de los resultados de que había referido, que es el de la base estructural, el ajuste del mecanismo de tributo, en el caso, como decía, es nuestra contribución, es la manera en que Ecovida se constituye en la entidad que media el sistema de información dentro de los 7 problemas ambientales. Cada uno define un conjunto de objetivos, de indicadores. Pues la estrategia ambiental territorial tiene en el componente de diversidad biológica, como dije, 52 metas en total la estrategia, y de diversidad biológica son 19 metas. Estas 19 metas vienen definidas o establecidas, pero no tienen estructurado en el diseño original del documento ningún indicador. Bueno, parte de nuestra contribución fue establecer 32 indicadores que, una vez que se consensuaron con el sistema ambiental territorial, fueron creados e implementados, porque no solo lo gestiona Ecovida, sino otras entidades de la provincia que tienen incidencias, como por ejemplo la empresa pesquera, que tiene trabajo no solo en los cuerpos de agua dulce, sino en la plataforma marina aledaña a la provincia. Y como una novedad que nosotros hemos creado y que estamos defendiendo, es poder definir las variables que alimentan a esos indicadores. Creamos una matriz de ponderación donde se establecieron, y es una de las novedades y contribuciones principales que hemos hecho, a crear variables, y el análisis de variables por indicadores nos permitió cosas tan interesantes como cómo se ajustan esos indicadores y variables que definimos para la estrategia territorial ambiental por cada uno de los procesos de la actividad científica de Ecovida. Por ejemplo, proyectos, ya dije, de innovación, proyectos de I+D. Lo que refiere a áreas protegidas se refiere a los programas de manejo que están contenidos dentro de los planes de manejo de esas áreas protegidas, colecciones biológicas y los servicios científico-técnicos. Bueno, tanto en los indicadores como las variables, ahí están representadas las cifras. En el caso de las variables, hay variables que responden tanto a proyectos como a áreas protegidas, por eso es que las cifras, si uno las ve, se pueden encontrar alguna incongruencia. Pero aquí en particular resaltar el caso de las colecciones biológicas. Nótese que es de lo menos adecuadamente atendido en el sistema de definición de indicadores y variables dentro de la estrategia, y sobre todo dentro del propio sistema de gestión de la institución, porque no están asociados en particular para la gestión de las colecciones a proyectos específicos. Esto hace que se tomaron decisiones con la ejecución de esta primera fase de impulsar una mayor atención a las colecciones como instrumento de gestión ambiental, no solo hacia adentro de Ecovida, sino hacia reconocimiento de la estrategia territorial y de las instituciones que la dirigen a escala provincial. Para ello, en esta próxima fase ya se planteó la aplicación integrada para el manejo de colecciones, que es la que va a derivar como parte del contrato que se hizo con una de las entidades desarrolladoras de software, y esa aplicación está sustentada en un nuevo proyecto también que ya se presentó y se aprobó, que comienza a ejecutarse en 2022 para
componente dentro del sistema. Es decir, mejorar el de las colecciones para incrementar la obtención de información que ellas brindan con vistas a la conservación biológica en Pinar. En el caso de los formatos, esta es otra de las contribuciones. Durante la primera fase logramos crear los formatos estandarizados para toda la gestión de proyectos, programas de manejo, servicios científicos técnicos y colecciones biológicas. Este es un ejemplo de herramientas que ya se aplican hoy en proyectos que se van escalando poco a poco de acuerdo a la categoría, si es nacional, sectorial, territorial o no asociado. Y esto es una evidencia de que ya de los formatos, por ejemplo, de uno de los proyectos que derivó del... En el caso del diseño de los ajustes de flujo de información, este es otro de los aspectos muy significativos. La primera aproximación así es como funcionaba, como se está tratando esquemáticamente de representar el sistema de intercambio de información, no de datos, del mecanismo, porque los datos quedaban en las estructuras claves de cada una de ellas y circulaban informaciones a demanda. No existía un mecanismo y cuando el proyecto Symbion en el primer año más o menos se organiza, pero en estas dinámicas internas de COVID. Una segunda aproximación a partir del segundo año en que empezamos a insertarnos en el proyecto Infogeo, comienza a desarrollarse un mecanismo de intercambio, pero ya no como veíamos anteriormente hacia Ecovida como centro administrativo de la gestión, sino hacia el sistema de información de diversidad biológica que se centra en los servidores de Symbiont. Y esto hace que en su momento todavía muy de muy poca cuantía, pero ya se empiezan a producir los aportes a la plataforma Infogeo. Ya empezamos, ya tenemos reconocimiento de entre ellas, ya tenemos los permisos y comienzan a aportarse información desde el sistema de indicadores que tenemos establecido y desde los procedimientos y mecanismos a partir de matrices ponderadas que establecen cuáles son las variables para cada indicador por componentes de la actividad científica e institucional. Es importante también analizar que han ido sumándose y hemos considerado en esta etapa ya a todos los actores que manejan áreas protegidas de la provincia como primer elemento. Hay otros componentes de la diversidad biológica no gestionados por áreas protegidas que todavía no han entrado al sistema. En este momento, Ecovida como institución principal de administración, que son los que aparecen con los círculos en negro, pero también entidades de flora y fauna, la unidad básica de Pinar del Río y una unidad que se subordina nacionalmente que gestiona el área protegida de recursos manejados Mil Cumbres. Información en el estado deseado que ya al final del proyecto se definió y que es como lo tenemos insertado para el sistema de Infogeo es este que mostramos, en el cual está representado todos los actores que intervienen en el proceso y el mecanismo y procedimiento que se implementa para captar los datos con la función. En cada una de las columnas se representa la función que se cumple dentro de ese grupo de actores que aparecen ahí señalados, su transmisión y una cosa interesante, como todo flujograma, incluye cuando una información o un dato no cumple los estándares que están establecidos, como el mecanismo los puede devolver hacia la fuente principal, y si no es así, entonces se crea el sistema de transmisión hacia la fuente que los demanda o mejor dicho, hacia los usuarios que han demandado la información.
También ya se ha experimentado, lo podemos demostrar con un proyecto que ha sido el primero que se sumó al experimento de establecer este mecanismo, que es un proyecto que involucra dos de los procesos sustanciales importantes del centro. Incluye un proyecto de investigación, pero también incluye un programa de manejo en el Parque Nacional Guanacavives, que es el monitoreo y anillamiento de aves migratorias. Este es un proyecto que ha cumplido estos estándares, que tiene como demandante al gobierno y salud pública por el seguimiento que se hace a la gripe aviar a partir de las entradas de los flujos migratorios que entran en el extremo occidental de la provincia. Y ahí se representa en las casillas eh, rellenas de colores azules, verdes y naranjas en la izquierda los actores del proceso, y en la de la derecha cada una de las acciones que acomete ese actor, y las flechas representan cómo se produce el mecanismo de tributo, análisis y transmisión de información. Ecovida, el proyecto a través de Ecovida ha logrado establecer para esta segunda fase ya contratos oficiales para el desarrollo de software. Y una cosa interesante que debo resaltar, no es que estemos contratando a CETI para que ellos nos hagan el software. Hemos creado un equipo y son sinergias que estamos haciendo para, ellos sí tienen la principal responsabilidad, pero estamos interactuando con todas estas estructuras, tanto como CETI, que es una empresa muy avanzada, reconocida en el Programa Nacional de Informatización, y CERTOT para todo el mecanismo de protección de redes, y la empresa de telecomunicaciones de Texas para el sistema de conectividad, lo cual ya se ha logrado, por ejemplo, mejorar la conectividad, la fibra óptica, es decir, todo lo que se requiere para que un sistema de información funcione adecuadamente. Con el desarrollo del proyecto hemos creado un observatorio que se establece en una sala situacional, que es la que hace el monitoreo no solo de las acciones, sino el monitoreo también del cumplimiento del mecanismo de trabajo que establece el proyecto. Esto ha sido una de las novedades. De hecho, esta sala situacional está desarrollándose en este momento. No es que ya esté en 100% de efectividad funcionando, pero ya está diseñada, ya hay un por ciento en ejecución, y ya se está haciendo vigilancia de operatividad, sobre todo para el sistema de indicadores que tributan al Programa Nacional de Diversidad Biológica, que se le ha dado seguimiento aun cuando el programa cerró ciclo, pero todavía nosotros mantenemos, en tanto no venga una nueva edición, por el que mantenemos. El mecanismo se hace a partir de las áreas de la entidad, de los procesos, los análisis por factores de riesgo, si está referenciada la información, se hace un diagnóstico, se hace en la discusión de esto, se buscan la comprensión entre todas las partes y se toman las acciones para mejorar el sistema, que es la funcionalidad que tiene esta sala situacional, que es la sede donde radican los soluciones. Podemos plantear que aun cuando se ha difundido suficiente información que aporta al desarrollo metodológico del diseño y aplicación de indicadores para el análisis de la diversidad biológica, sigue siendo un proceso complejo con evidencias de brechas entre las definiciones, diseño y aplicaciones efectivas. La utilización consciente y sistematizada de las tecnologías de la información y comunicaciones en la gestión del conocimiento y manejo de la biodiversidad a partir de indicadores aplicadas con el rigor de sus procedimientos, aporta calidad, diseño, eficacia en manejo y validez interna y externa al proceso. La definición de variables que alimentan a los indicadores con base en matrices de ponderación resulta en herramienta de precisión y análisis para mejorar la gestión de biodiversidad territorial, y se requiere de observación y monitoreo de los procesos, así como intencionadas acciones de socialización para que la aplicación de las TIC no se convierta en ejercicios informáticos de élite, sino en herramientas amigables y necesarias. Y el mensaje de la biodiversidad de Pinar del Río, emblemática por cierto. Concluyo esta exposición. Muchas gracias a todos por participar de la presentación.